Imaginen por un instante que sus venas transportan un caramelo líquido, denso y dañino. Justo eso es lo que sucede en su cuerpo con cada comida si su nivel de azúcar está fuera de control. Ese fluido pegajoso y lento va cubriendo sus órganos internos, desgastando sus arterias como si fueran tuberías oxidadas por el tiempo. Entiendo que estas palabras suenen alarmantes. Comprendo que nadie desea comenzar su día con una advertencia tan cruda, pero los datos son implacables y exijo su total atención en este momento, porque lo que está en balanza no es simplemente una cifra en la pantalla de su medidor de glucosa, sino la claridad de su visión, el funcionamiento de sus riñones y la fortaleza de sus piernas. Pero lo más desolador de toda esta situación no es la condición médica misma, sino la gran mentira que probablemente les han contado. Les han asegurado que mientras tomen su pastilla puntualmente cada día, no hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, permítanme plantearles una pregunta que podría resultar incómoda. Si los fármacos convencionales fueran la respuesta definitiva, ¿por qué la prevalencia de la diabetes sigue en aumento? ¿Por qué las dosis de los medicamentos se incrementan con el paso de los años? ¿Por qué continuamos presenciando un número tan elevado de complicaciones severas en individuos que, en teoría, están bajo tratamiento? La contestación es tan dolorosa como sencilla, porque el enfoque médico tradicional se ha concentrado en ocultar el problema en lugar de resolverlo. Véanlo de esta forma: si descubren una fuga de agua en el techo que está inundando su casa, ¿cuál sería su reacción? ¿Acaso se limitarían a secar el piso con un trapo una y otra vez mientras la fuga continúa activa? Claro que no. Su prioridad sería reparar la avería en el techo. No obstante, la gran mayoría de los tratamientos que les prescriben actualmente actúan como ese trapo. Reducen el azúcar en la sangre de forma temporal, es un hecho, pero no arreglan el fallo fundamental que originó el desbordamiento. En esencia, no restauran su metabolismo, y ustedes no tienen la culpa de esto. Han cumplido con las indicaciones, han hecho exactamente lo que se les ha pedido, pero se enfrentan a un sistema que fue concebido para manejar síntomas, no para erradicar las causas. La resistencia a la insulina funciona como una puerta de seguridad en sus células que bloquea el paso de la energía, y no importa cuánta insulina o cuántas píldoras usemos para forzar esa puerta, si no poseemos la llave adecuada, la puerta permanecerá sellada y el azúcar continuará su trabajo destructivo en sus arterias. Pero mi propósito hoy no es infundirles miedo, sino ofrecerles esa misma llave. He venido a comunicarles que la naturaleza ha diseñado una solución perfecta para abrir esa puerta de seguridad. No se trata de un nuevo compuesto químico de laboratorio, ni de una inyección que cause dolor. Es una semilla, una simple y pequeña semilla de un distintivo color dorado que ha sido empleada durante milenios por las civilizaciones más sabias y que, por alguna razón, ha sido omitida de las recetas médicas de hoy. En los próximos minutos no solo les diré el nombre de esta semilla excepcional que sirve como un protector contra la diabetes, sino que también les explicaré la ciencia precisa que respalda su efectividad y, lo que es aún más crucial, les mostraré el método correcto para prepararla, porque puedo asegurarles que el 90% de las personas la utiliza de manera incorrecta y por eso no obtienen resultados. Permanezcan conmigo, porque la información que están a punto de recibir puede disminuir sus niveles de azúcar de manera significativa y completamente natural. Vamos a iniciar el camino para recuperar su autonomía ahora mismo. Se ha terminado la espera. El nombre de esta semilla, la soberana indiscutible en la regulación de la glucosa, es el fenogreco, también llamada en muchas de nuestras naciones como alolva. Es posible que la hayan visto en algún mercado dentro de sacos de especias, con su aspecto de pequeñas rocas doradas, duras y de formas angulares. Tal vez han percibido su aroma singular e intenso, una combinación entre nuez y un jarabe dulce, pero no se dejen llevar por su modesta apariencia ni por su bajo costo. Lo que tienen ante ustedes es, muy posiblemente, el recurso biológico más formidable que la naturaleza ha creado para el rescate del páncreas humano. Miles de años atrás, mucho antes de la existencia de las gigantescas corporaciones farmacéuticas, la medicina ayurvédica en la India y los curanderos de la antigüedad en el Mediterráneo ya la empleaban. Ellos carecían de microscopios electrónicos o de laboratorios avanzados, pero poseían algo de igual o mayor valor: la observación directa. Eran testigos de cómo los signos de lo que hoy conocemos como diabetes, esa sed inextinguible, el agotamiento constante, la orina con olor dulce, comenzaban a disminuir cuando sus pacientes ingerían esta semilla de forma regular. Hoy, la ciencia contemporánea simplemente ha corroborado lo que nuestros antepasados ya sabían por experiencia, pero con el beneficio de entender el mecanismo exacto de su funcionamiento. Quiero que presten especial atención a esto, porque aquí radica la diferencia entre un simple remedio popular y una verdadera solución con base clínica. La mayoría de las plantas que ofrecen ayuda para la diabetes lo hacen debido a su alto contenido de fibra. El fenogreco contiene fibra, sí, pero posee un componente secreto que ninguna otra planta en el planeta tiene. Contiene un aminoácido exclusivo conocido como 4-hidroxisoleucina. No necesitan memorizar ese nombre tan complejo. Lo único esencial que deben comprender es que esta molécula actúa directamente sobre las células beta de su páncreas, que son las responsables de producir insulina, pero lo hace con una precisión que ningún medicamento sintético ha podido replicar.
A diferencia de ciertas pastillas que básicamente exprimen su páncreas, forzándolo a trabajar hasta el punto del agotamiento y causando a veces peligrosas caídas de azúcar, este compuesto natural funciona según la necesidad. Esto significa que solo promueve la liberación de insulina cuando los niveles de glucosa en su sangre son elevados. Es como tener un regulador inteligente integrado en su cuerpo. Si el azúcar aumenta, el fenogreco entra en acción. Si el azúcar se mantiene estable, permanece en reposo. Es una regulación perfecta, obra de la biología, no de un laboratorio. Los estudios científicos son claros y definitivos en este aspecto. Hemos revisado investigaciones donde el uso estratégico de esta semilla consigue una reducción del pico de glucosa después de las comidas de hasta un 50%. Tómense un momento para pensar en el impacto que esto tendría en su vida cotidiana. Imaginen poder disfrutar de una comida completa y nutritiva sin el pánico de ver que su medidor de glucosa marca 300 o 400 una hora más tarde. Imaginen que su cuerpo gradualmente comience a recordar cómo gestionar los carbohidratos de forma correcta. Eso es lo que el fenogreco les ofrece. Pero, y aquí debo hacerles una advertencia muy importante, el simple hecho de tener esta semilla en su despensa no es suficiente para salvarlos. No tiene sentido poseer el remedio correcto si se utiliza de la manera equivocada. El error más común que comete la gente es consumirla seca o tostada, lo que anula casi por completo su poder. Para que este método funcione, es crucial entender la mecánica física de su acción dentro de su estómago. Y eso es precisamente lo que voy a desvelarles ahora. Para captar la verdadera magnitud del poder de esta semilla, quiero que visualicen lo que ocurre en su estómago en este mismo instante. Al consumir un plato de arroz, una papa o incluso una simple fruta, su sistema digestivo los descompone con gran rapidez, liberando una avalancha de glucosa directamente a su torrente sanguíneo. Es comparable a abrir de par en par una compuerta en una presa. El agua se precipita con una fuerza arrolladora, inundándolo todo a su paso. Este impacto súbito es lo que causa el daño a sus nervios y retinas, pero es en este punto donde interviene la asombrosa bioquímica del fenogreco. Esta semilla posee una cantidad excepcional de una fibra soluble muy particular llamada galactomanana. No se trata de una fibra cualquiera como la que se encuentra en el apio o la lechuga. Cuando el fenogreco se hidrata de la manera adecuada, esta fibra se convierte en un gel denso y viscoso. Ahora, imaginen que colocan una esponja con una capacidad de absorción extraordinaria dentro de su estómago justo antes de comer. Esa esponja, formada por el gel de la semilla, se combina con los alimentos que acaban de consumir. Su función es atrapar las moléculas de azúcar y los carbohidratos dentro de su estructura gelatinosa, evitando que se liberen de forma masiva a la sangre. En vez de una inundación caótica, el azúcar se va liberando gota a gota, de una manera controlada y segura. Este proceso le otorga un respiro a su páncreas, que probablemente ya se encuentra fatigado y lento, permitiéndole manejar la carga de azúcar sin sufrir un estrés excesivo. Pero los beneficios del fenogreco no se detienen en el estómago. Una vez que sus compuestos activos ingresan al torrente sanguíneo, se dirigen hacia sus células para abordar el segundo gran desafío de la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina. Conciban sus células como pequeñas casas que requieren combustible para operar. La insulina es como el repartidor que llega a la puerta para entregar ese combustible. En una persona con diabetes, el timbre de la casa no funciona y la puerta está atrancada. No importa cuánto insista el repartidor, nadie le abre y el combustible se queda afuera, descomponiéndose en la calle, que en esta analogía representa sus venas. Los componentes activos del fenogreco funcionan como un aceite lubricante para esa cerradura oxidada. Poseen la habilidad de volver a sensibilizar los receptores de las células. Es como si repararan el timbre, logrando que sus células escuchen nuevamente el llamado de la insulina. De pronto, la puerta se abre. La energía fluye hacia donde se necesita, y los niveles de azúcar en la sangre descienden porque el cuerpo por fin está usándola como energía en lugar de acumularla como un veneno. Se trata de una acción doble, tanto mecánica como química. Por un lado, frena la entrada de azúcar y, por otro, facilita su utilización. Y existe un tercer beneficio que la mayoría de los profesionales de la salud no suelen mencionar y que es de suma importancia. La diabetes rara vez se presenta sola, casi siempre viene acompañada de sus dos temibles aliados, el colesterol alto y los triglicéridos. La sangre de una persona con diabetes tiende a ser más densa y cargada de grasa, lo que eleva significativamente el riesgo de sufrir infartos y accidentes cerebrovasculares. Ese mismo gel, esa misma esponja que les describí, tiene también la capacidad de atrapar las sales biliares y el colesterol en el intestino, forzando al cuerpo a eliminarlos en lugar de reabsorberlos. Estamos hablando de una limpieza arterial profunda. Resulta fascinante cómo una simple semilla puede realizar la función de 3 medicamentos diferentes. Reduce el azúcar, aumenta la sensibilidad a la insulina y elimina las grasas de la sangre. Sin embargo, y deseo ser absolutamente enfático en esto, todo este increíble mecanismo de esponjas y geles no se activa si la semilla está seca. Si ustedes mastican la semilla dura, su cuerpo no dispondrá del tiempo necesario para hidratarla y formar el gel protector. La semilla pasará por su sistema digestivo prácticamente sin cambios y habrán desperdiciado el 90% de sus beneficios. La ciencia no reside solo en qué consumir, sino en cómo prepararlo antes de que llegue a sus labios.
Por esta razón, el método de preparación que les enseñaré a continuación no es una simple recomendación de cocina, sino una instrucción farmacéutica precisa para poner en marcha este laboratorio natural en su propia casa. Hemos alcanzado el momento más importante de esta presentación. Este es el punto exacto donde la mayoría de la gente se equivoca y luego afirma que los remedios naturales no son efectivos. Les pido que me presten su máxima atención, porque lo que estoy a punto de explicarles no es una receta más, es un procedimiento de laboratorio que deben seguir en sus hogares para liberar la medicina que se encuentra latente dentro de la semilla. Si simplemente toman una cucharada de fenogreco seco y la ingieren con un vaso de agua, o si la esparcen sobre sus alimentos como si fuera un condimento, estarán malgastando su tiempo y su dinero. La semilla en su estado seco es tan dura como una piedra, y su sistema digestivo no será capaz de descomponerla a tiempo para liberar la fibra que necesitamos. Cruzará su cuerpo casi sin alterarse y será expulsada tal como entró. El verdadero secreto, la clave fundamental de lo que llamo el protocolo Castillo, es la hidratación prolongada. Es imperativo despertar a la semilla. Necesitamos que el agua se infiltre en su dura estructura para que libere los mucílagos, esa sustancia medicinal viscosa de la que hemos hablado. Así que esta es la manera precisa en que deben proceder. Cada noche, justo antes de acostarse, tomarán un vaso de agua potable, un vaso estándar de aproximadamente 205 mililitros. A este vaso le añadirán una cucharada sopera rasa de semillas de fenogreco, solo una cucharada. La removerán ligeramente y la dejarán reposar, ya sea en su mesita de noche o en la cocina, cubierta con un paño o un plato pequeño, durante toda la noche, por un mínimo de 8 horas. A la mañana siguiente, al observar el vaso, se encontrarán con una transformación notable. Las semillas se habrán hinchado, habiendo duplicado su volumen, y el agua habrá perdido su transparencia. Adquirirá un tono dorado intenso y, lo más crucial, su consistencia habrá cambiado. Al introducir un dedo, notarán que el agua se ha vuelto ligeramente viscosa, similar a un gel muy suave. Esa viscosidad es la clave. Eso es lo que protegerá su páncreas. Bajo ninguna circunstancia deben desechar esa agua, ya que contiene el 90% del principio activo, disuelto y preparado para actuar. Ahora bien, ¿en qué momento se debe consumir? El momento de la ingesta es tan crítico como la preparación. No tiene mucho sentido tomarlo después de haber comido, cuando el pico de azúcar ya ha ocurrido. Deben consumirlo 15 minutos antes de su comida principal del día. Para la mayoría, esta suele ser el almuerzo, pero para otros puede ser la cena. Ustedes son quienes mejor conocen su propio cuerpo. 15 minutos antes de esa comida deben beber toda esa agua dorada. Reconozco que su sabor es fuerte, tiene un gusto a remedio antiguo, algo amargo, con notas que recuerdan al arce o a la nuez quemada. Pero quiero que, al percibir ese sabor, lo asocien con el retorno de su salud. Después de haber bebido el agua, se presentan dos opciones con las semillas que han quedado en el fondo del vaso. Mi consejo es que las mastiquen y las traguen también. Al estar ya hidratadas, son blandas y han dejado de ser como piedras. Al consumirlas, estarán añadiendo la fibra física que ayudará a limpiar sus intestinos. Sin embargo, si al principio encuentran el sabor o la textura difíciles de tolerar, pueden empezar por beber únicamente el agua. Con el paso del tiempo, su paladar se irá adaptando y podrán consumir la semilla sin inconvenientes. Al seguir este procedimiento 15 minutos antes de su comida, están dando el tiempo necesario para que ese gel recubra las paredes de su estómago e intestinos. Están levantando una barrera física, un escudo protector. Cuando la comida llegue 15 minutos después, el azúcar se encontrará con esta barrera y se absorberá en su sangre de manera lenta, gradual y controlada. Es una estrategia defensiva anticipada. Si su caso es de una resistencia a la insulina muy marcada o si sus niveles de glucosa en ayunas se mantienen constantemente por encima de 150 o 200, tienen la opción de realizar este proceso 2 veces al día, una vez antes del desayuno y otra antes del almuerzo. No obstante, es recomendable que comiencen con una sola dosis diaria para observar la reacción de su cuerpo. Recuerden que el objetivo es lograr un efecto sostenido y acumulativo, no generar un impacto brusco en su sistema. Antes de que se apresuren a la cocina para preparar su primera dosis de agua de fenogreco, es crucial que me escuchen con la máxima seriedad, porque lo que voy a decirles a continuación es de vital importancia para su seguridad. Esta semilla no es un simple juego ni un condimento sin consecuencias, es un recurso poderoso que realmente funciona, y es precisamente por su eficacia que deben proceder con precaución. Si actualmente están administrándose inyecciones de insulina o consumiendo medicamentos potentes como la glibenclamida o la metformina en dosis elevadas, la incorporación repentina de este protocolo podría provocar una disminución excesivamente rápida de sus niveles de azúcar. Esta condición se conoce como hipoglucemia y puede representar un riesgo.
Si después de unos días de consumir el agua de fenogreco comienzan a experimentar mareos, sudoración fría o temblores, no deben alarmarse. Esta es una señal de que su cuerpo está reaccionando positivamente y de que muy probablemente la dosis del medicamento químico que están tomando es ahora demasiado alta para su nuevo y mejorado metabolismo. En ese preciso instante es imperativo que consulten a su médico, llévenle sus registros de glucosa, muéstrenle sus cifras y díganle: doctor, he realizado cambios en mi dieta y mis niveles de azúcar están descendiendo. Es necesario que ajuste mi medicación. Este es el objetivo final, que sea su propio médico quien, al observar la evidencia de sus resultados, se vea en la necesidad de reducir la dosis de sus pastillas. No deben suspenderlas por su propia iniciativa. Permitan que sean sus resultados los que hablen por ustedes. Quiero hacerles una propuesta. No les pido que confíen en mí a ciegas solo por ser un médico que comparte información en Internet. Deseo que se conviertan en los científicos de su propio cuerpo. Les lanzo el reto de probar el protocolo Castillo durante exactamente 7 días, solo una semana. Midan su nivel de glucosa en ayunas mañana por la mañana y regístrenlo en un papel. Comiencen el protocolo esa misma noche y al finalizar los 7 días vuelvan a medir su glucosa a la misma hora. Si observan que esas cifras han disminuido, si notan que tienen más energía y sienten menos pesadez después de las comidas, entonces tendrán la certeza de haber encontrado algo auténtico y valioso. Y si esta información les ha resultado reveladora, si sienten que por fin alguien les está proporcionando herramientas prácticas en lugar de solo diagnósticos, les invito a que se suscriban al canal y activen las notificaciones. No lo hagan por mí, sino por ustedes mismos, porque cada semana estaré aquí, compartiendo más secretos de esa farmacia natural que ha sido olvidada. Existen muchas más semillas, muchas más raíces y muchas más verdades que el sistema establecido prefiere que no conozcan, y no quiero que se pierdan ninguna de ellas. Para concluir, quiero dirigirme a ustedes de manera personal. Comprendo que un diagnóstico de diabetes puede sentirse como una condena de por vida. Entiendo la sensación de que su propio cuerpo los ha traicionado, pero mi deseo es que transformen esa perspectiva a partir de hoy. Dejen de definirse como diabético, como si fuera su identidad. Ustedes son personas que están experimentando un desequilibrio metabólico, y los desequilibrios se pueden corregir. No vinieron a este mundo para vivir midiendo cada gramo de arroz, ni para depender de una inyección para su supervivencia. Nacieron para ser libres, para disfrutar de la energía, para jugar con sus nietos sin sentir fatiga, y para envejecer con plena dignidad, completos y look.